Estamos de regreso, La Cultura Vive. Estamos con el doctor Enrique Pina, diplomático de carrera. Gamal Michel Estefan, Luis Mejía. Estamos ahora ya en la segunda parte y parte final del programa, cómo cayó Hitler, cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, el búnker, todo ese episodio acá. Sí, nos quedamos, quiero que me pongan la diapositiva. Ahí está. Nos quedamos en que Eva Braun y Hitler, aquí vemos la imagen, se habían casado el 29 de abril de 1945. Un pensamiento, Enrique, me pasa por la cabeza relacionado con Séneca. Yo creo que también Séneca se iba a suicidar con su esposa. Tengo entendido, me parece haberlo leído. Y ella el que se lo dejó irse solo. El que titubeó fue él y después se suicidó. Sí. El estoico. Estamos viendo la imagen de esta diapositiva. Sí. Aquí vemos prácticamente a la izquierda una vista del búnker donde Hitler le da a cada secretaria que estaba con él una cápsula de cianuro para que se suicide. Esto lo cuenta Una que escapó. esta señora de Múnich, que fue su secretaria, Gertrud Traudel Junge. Fue su secretaria, ella es la que describe Ese episodio. todo lo que pasó en el búnker en esos días. Ella es la que describe. Que llegaron a un promedio de 40 días, ¿verdad? No recuerdo ahora bien, no, creo que más. Pero históricamente fue positivo que ella se muera. Sí, claro, salió del búnker, no se tomó la cápsula de cianuro. Testigo de Y primera. ella es la que cuenta todo lo que pasó ahí. Podemos ver la próxima, por favor. Es importante, aquí están los periódicos que hablan sobre el suicidio, la muerte de Hitler. Hitler le da una cápsula de cianuro a Eva Braun el 30 de mayo. Digo, el 30 de abril, perdón. Y él se suicida de un disparo en la cabeza. Le da... Perdón, un disparo más la cápsula. No. Pero Disparo. Pero pasaba eso. Sí, pasaba, pero lo que pasa es que el cianuro, desde que tú masticas la cápsula de cianuro, pierde conocimiento. Eso es isofacto. ¿Qué pasa? Él le da la cápsula de cianuro a Eva Braun, se dispara en la cabeza, pero ya había dado instrucciones a Goebbels para que incineraran el cuerpo. ¿Ves? Ahí se ve que ya la noticia Pero corre. era el temor de lo que le pasó a Mussolini. Sí, no quería ser colgado. Vamos a ver la próxima. La próxima. Sí. No, la próxima. Esta es la última diapositiva que quiero leerla porque es un pensamiento de Goethe muy apropiado para esa ocasión. A menudo... Perdón, para el público, el más grande de los románticos alemanes. Sí, poeta. Sí, autor. Johann Wolfgang von Goethe. A menudo he sentido una amarga tristeza al pensar en el pueblo alemán. Un pueblo tan digno de estima en los individuos y tan miserable en general. Porque se dejó llevar a una tragedia. Podemos quitar la diapositiva. Se dejó llevar a una tragedia. El encargado de incinerar el cadáver de Hitler era Goebbels. ¿Pero qué hizo Goebbels después? Goebbels y su esposa Magda tenían 6 hijos, un varón y 5 niñas. Mataron a los niños primero. Primero lo durmieron, pues dijeron, no hay espacio para nuestros niños en un mundo sin el nacionalsocialismo. Oye, qué nivel de fanatismo. Los durmieron a los niños. Le pusieron una cápsula de cianuro a cada niño y le cerraron la mandíbula y los mataron. Después ellos hicieron lo mismo y dieron instrucciones a los que estaban ahí en el búnker de que lo incineraran a ellos. Pero no había gasolina. No había suficiente gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, creo que los niños murieron en su cama. Sí. Los niños murieron en su cama, pero después afuera, los sacaron afuera, estaban los cadáveres de los 6 niños, vestiditos de blanco, todo. Eran niños, yo creo que la más grande habrá tenido 13 o 14 años. Entonces, cuando llegan los soviéticos al búnker,
encuentran a Goebbels quemado, no totalmente incinerado, y a la esposa, los cadáveres, los 6 niños ahí, y dicen, ¿dónde está Hitler? Entonces alguien les dijo, están allí enterrados, pero estaban ya calcinados por todas las cosas. ¿Cómo identifican el cadáver de Hitler? El cadáver de Hitler lo identifican por la dentadura. Registro dental. No apareció el dentista de Hitler y buscaron al asistente del dentista, que era una muchachita, una jovencita de 20 y pico de años, y ella identificó, esa es la dentadura de Adolf Hitler. Y los soviéticos que hicieron, en vez de recompensarla, la mandaron 5 años a Siberia. Y así termina la historia del Tercer Reich. Bueno, qué interesante conocer estas historias. Hemos dedicado 2 programas y ahora quiero algunas conclusiones y en adición recomendaciones, doctor Pina, sobre la base de cómo la gente seguirse documentando. ¿Qué usted recomienda como lectura hoy día sobre la Segunda Guerra Mundial y los 3 episodios? Porque la gente tiene más simbólico el día de. Sí, eso fue el final. Pero eso fue el final. Ese fue el final, como los países Fue simbólicamente significativo. sí, se unen para terminar este imperio del mal, el imperio nazi, a Hitler. ¿Qué recomienda y qué reflexión tenemos hoy día a propósito del 80 aniversario, 2025, de este acontecimiento? Bueno, yo recomiendo manuales de historia porque uno no puede hacer una evaluación de un episodio si no tiene la panorámica. Leerse en los manuales de historia donde cómo desde Versalles, no desde 1939, que fue cuando empezó la guerra, sino desde el Tratado de Versalles, que es lo que da origen a la... Que humilla a Alemania. Exactamente. Imagínate, Alemania tenía que pagar reparaciones de guerra. Ya para la parte artística, fue en la Galería de los Espejos. Sí, sí, de Tú la Versalles. conoces. De Versalles. Esa fue la primera vez que un ser humano se vio de cuerpo completo en un espejo, con la Galería de los Espejos, porque agradecérselo a Luis XIV, que era un déspota, pero hizo mucho por la santa. Esos déspotas, esos traidores tenían mucho que ver con el arte. No así Hitler. Hitler tuvo alguna... ¿Cuál era la afición? Era pintor. Hitler era pintor, pero lo interesante, ¿por qué Versalles? ¿Por qué se firma en el 1919 el Tratado de Versalles? Porque cuando los prusianos derrotan a Napoleón III en Sedan en el 1870, como una revancha, el Kaiser Guillermo I se hace coronar en Versalles. Wilhelm. Me corono aquí en tu casa. Yo soy jefe en tu casa y ahí me coronan Kaiser de Alemania, Guillermo I. Entonces ellos como revancha vengan aquí a firmar la paz. Tú ves, toda una revancha que viene desde el siglo XIX, porque Napoleón, eso hay que decirlo, Napoleón basó su poder en mantener a Alemania dividida. Y es precisamente después que pasa la época napoleónica que Alemania, que era ducados y principados, todos divididos, toma conciencia de que fraccionado no puede ser una gran nación. Y empieza Otto von Bismarck por la unidad de Alemania. ¿Tú entiendes? Entonces, para regresar a tu pregunta, ¿qué yo recomiendo? Leer los manuales de historia y después entrar en análisis de los diferentes hechos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no entra a la guerra. La propaganda dice, por los valores y los derechos humanos y la cosa. El senador Nye, en el 1935, el senador estadounidense, demostró que los Estados Unidos habían entrado en guerra. Eso está en los documentos. Había entrado en guerra en la Primera Guerra Mundial para poder recuperar los créditos, los préstamos que tenía con Inglaterra. O sea, fue un motivo económico. ¿Por qué Japón ataca a Estados Unidos? Que parece una locura. Yamamoto le dijo a Hirohito, al emperador, vamos a tener 6 meses de victoria y después va a haber problemas. ¿Pero por qué Japón ataca? Porque Estados Unidos le había congelado las cuentas.
que tenían ellos en Estados Unidos. O sea, yo no te ataco, pero yo hago que tú me ataques. Es un boicot. ¿Tú entiendes qué pasa? Al final le conviene a Japón en su desarrollo. Sí, Final. sí, pero los motivos de la guerra, coño, Japón se volvió loco, no se volvió loco. Esa fue una guerra provocada. Tanto es así que dicen, no, que fue un ataque a sorpresa. Hay una historiografía que dice que no fue sorpresa, que se sabía. Y que había que dejar que sucediera para unificar el pueblo estadounidense en esa causa de que había. Yo mismo, cuando vine aquí, en el 2001, a buscar documentos para hacer mi tesis y graduarme de ciencia política en Roma, yo encontré un periódico dominicano del 4 de diciembre. ¿De qué año? ¿45? Del 41. 41. El ataque a Pearl Harbor, que decía una gran flota japonesa se dirige hacia el Pacífico. Del 4 de diciembre. Y el ataque fue el 7 de diciembre de 1941. Entonces nosotros los dominicanos estábamos más informados que los americanos. No. Imposible. Entonces no fue un ataque sorpresa. Dejaron que sucediera para que el pueblo se uniera. Es interceptaron mensajes de radio así. Sí, pero no fue un ataque sorpresa. Entonces hay que leerse la historia completa, tener una panorámica. Yo diría el que le interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial tiene que tomarlo desde Versalles en adelante hasta el 45. Como el caso de Italia, estamos relacionados a Italia. Óyeme, hay que arrancar de Garibaldi. Claro, Porque claro. es el Bismarck de ellos. Garibaldi y Victorio Emanuel II. Victorio Emanuel Rey, sí. Bueno, en ese tenor, en estos momentos, en este tiempo, Pero un paréntesis, les recomiendo la lectura. Es un libro que debemos haber leído todos, pero yo lo relevo a veces, El gato pardo de Lampedusa. Que hay una serie de Netflix que reconstruye exactamente capítulo por Lo que capítulo, pasa es muy que bien hecho. la del 63 de Luchino Visconti. Pero un resumen. Ese es un Una resumen obra maestra. excelente, excelente. Pero en Netflix está la serie del libro completo, que vale la pena ver. Y el ¿qué libro- nombre y el tiene? libro ¿Cómo lo localizan los televidentes? En Netflix, el gato pardo. Pero compran La- el libro e incluso Lampedusa solo escribió un libro en su vida que fue ese, pero no tenía que escribir más. Con eso basta. Es decir, que compren El gato pardo, lean, digo. Primera y Segunda Guerra Guerra Mundial, ¿cómo se compara históricamente y qué referencia? Ya haciendo unas Mira, historias breves. Tecnología era otra. mira, la gran diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de posiciones, de trincheras. O sea, se avanzaba muy poco. La otra, la Segunda Guerra Mundial, es una guerra de movimientos. ¿Por qué el ejército francés y Francia cae en el 1940 tan fácil? Porque hicieron una línea Maginot que era defensiva. Sin embargo, la guerra... Un gran ejército. Sí, tenía un gran ejército. Sin embargo, la guerra relámpago es la primera guerra que coincide a los tanques como una unidad separada y autónoma del ejército. O está la infantería, la aviación, la marina La aviación fue fundamental. y los tanques. Hasta ese momento, cuando se pone en práctica por primera vez la doctrina de la guerra relámpago, que fue Heinz Guderian, que vimos que Hitler le rozó el puño por la vajilla en el búnker que estaba ahí, fue el creador de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, o se dice regularmente. Y uso ese término porque es el término que aparece en los libros. Es decir, que no hemos mencionado Espérate, pero quiero código Enigma. sí, pero quiero aclarar una cosa. Hasta ese momento, los tanques eran de apoyo a la infantería. El tanque iba caminando y los soldados iban detrás hiriéndose. Entonces, la guerra relámpago coincide los tanques como una unidad separada. ¿Y cuál es la secuencia de la guerra relámpago? Primero empezaba la artillería bombardeando y la aviación bombardeando. Ya cuando el enemigo estaba prácticamente aturdido de tantas bombas, entonces entraban los tanques a alta velocidad, rompían todas las líneas
los árboles, las murallas, todo lo rompían. Y después venía la infantería, y eso causaba menos paz, porque no era el soldado como en época napoleónica que iba frente de carne de cañón. ¿Ves? O sea, esa es la gran diferencia. La Primera Guerra Mundial, guerra de trinchera, y luego donde se avanzaba muy poco. Y la segunda de movimiento. Un poco, Murieron muchos en los dos soviéticos. Es interesante ese dato. De los 60 millones que se calcula que se murieron de personas en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran soviéticos, eran rusos. Fue el que mayor tributo pagó. Para eso es que ellos, el 9 de mayo, lo celebran. paradas. Sí, sí. Bueno, en la salud de Stalin, ingenuidad de Stalin. Bueno, él nunca pensó que lo iban a agredir. El 9 de mayo es el día que ellos sacan toda su fuerza y Era patriótica. lo identifican. Un poco de Enrique Pina. ¿Dónde estudió Enrique Pina y cómo muchos lo ubican como el tenor, el artista, pero tienes un doctorado en historia? En ciencias políticas con especialización en política internacional. ¿Dónde estudiaste? Mira, mis estudios, yo estudié en Roma y me gradué con honores en la Sapienza de Roma. ¿De dónde vienen esos estudios? Primero, yo he estudiado toda la vida la historia romana. Yo soy un apasionado de historia romana. Y tomé un curso privado con un erudito de historia romana. Él venía a mi casa. Éramos muy amigos y yo le dije, no, yo te voy a pagar. Y tú y yo vamos a hacer 6 horas a la semana de historia de Roma. Y empezamos desde el nacimiento de Roma. ¿Eso aquí o en Italia? Roma. Que hubieron reyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estudiaron la vida paralela. Empezamos desde el nacimiento de Roma, Rómulo y Remo. Y hacíamos 6 horas a la semana. 2 turnos de 1 hora y media, pausa, hora y media, y ya. 2 días, o sea, 6 horas a la semana. Nos tomó 6 meses ver el panorama de Roma entera. Entonces él me dice a mí, Enrique, pero tú que vives leyendo de la historia, ¿por qué tú no vas a la universidad? Y te saca un título, porque tú estás aquí los fines de semana leyendo 4 y 5 horas al día, porque tú no vas, te saco el título. Y me prendió un bombillo. Y yo fui a la Sapienza a buscar el pensum de la carrera de ciencia política. Y cuando yo vi ese pensum, yo me enamoré del pensum. Dije, yo quiero aprender esto. Y de ahí vienen los estudios de ciencia política. Yo me pasaba los fines de semana enteros leyendo. Imagínate, la atención humana, está demostrado que la atención humana tú la puedes mantener 45 o 50 minutos. Entonces, ¿yo qué hacía? Sabiendo eso, yo empezaba a leer con un cronómetro. ¡Tac! Lo ponía ahí y empezaba a leer. Una cuenta regresiva. Cuando sonaba la alarma, yo me paraba, aunque no estuviera, me detenía. Para descansar. Para descansar, aunque no estuviera a casa. Porque ¿qué pasaba? Que yo vi que si yo leía 1 hora y media, 2 horas de corrido, me embotaba. Entonces, yo llegué a hacer sábado y domingo 16 tubos de 50 minutos. Pero fascinante. Esa es la historia y esa es la razón de este dominio que tiene. Kamal, en la parte final, ¿qué te ha parecido estos 2 programas de historia? No va a mencionar nada del código de Enigma. Bueno, el código Enigma es interesante. El código Enigma era un código por donde pasaban todas las comunicaciones del ejército alemán completo. La aviación, la infantería, los submarinos, la marina. Sí, entonces, ¿qué pasa? Todos los días a medianoche cambiaba el código. Y era un código nuevo. O sea que para los alemanes era imposible que nadie lo rompiera. Y sin embargo lo rompieron los ingleses. Alan Turing, de que habla, era un tipo matemático, tú sabes, con una vida para esos tiempos amoral porque era homosexual. ¿Tú entiendes?
Y un problema. Tuvo problemas después de... Y Brecht hizo una especie de una computadora. Es el que crea la primera computadora del mundo y con eso se rompe el código Enigma. ¿Y por qué los ingleses llaman a Rommel el zorro del desierto? ¿Tú sabes por qué? Porque los ingleses tenían las instrucciones precisas que el alto mando alemán le mandaba a Rommel. Y Rommel decía, no, usted está equivocado, aquí no se aplica nada de eso, y hacía otra cosa. Entonces, mientras los ingleses lo estaban esperando por un lado, él venía por otro lado. Entonces, eso no servía. Las intercepciones. Muchas gracias. Interceptaciones. Un detallito de Alan Turing en una entrevista que le hicieron, que lo digo en el contexto de la inteligencia artificial, que ni es inteligencia ni es artificial. A él le preguntan, pero ven acá, las máquinas podrán pensar en el futuro, las computadoras. Entonces él le dice, es que usted va formulado mal la pregunta. La pregunta es, ¿la máquina va a poder pensar como pienso yo? La respuesta es no. Yo pienso con el cerebro. Y ella no tiene cerebro. Fíjate, es si ella piensa como yo pienso. No, porque ahora tú le metes datos y te tira un link. No, y ahora mismo se está pensando, hay experimentos, he oído, he leído, de que se está pensando introducirle neuronas. Oye, espero estar del otro lado. Qué rápido va el mundo. Mientras tanto, nos quedamos con La Cultura Vive. Claro. Estos programas de historia fascinante, interesante. Reitero las gracias en nombre de Gamal y un servidor al doctor Enrique Pina. Esperamos que hayan disfrutado de estos dos programas. Hasta la próxima.